Estoy convencido que el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, precisamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba, entiende que la conferencia de prensa mañanera es un ejercicio informativo y no propagandístico. Pero han mostrado, y hay que ser muy claros, con muchísimo respeto lo voy a decir, han mostrado los dientes. Lorenzo Córdoba, en uno de los foros recientes en los que participó, al condenar al populismo, en pocas palabras se quitó la máscara y aseguró que pues es parte de este PRI-PAN-RD. Al buscar la censura de la conferencia de prensa mañanera nos está mostrando su verdadero rostro, los dientes verdaderos que tiene. Es el mismo Lorenzo Córdoba que avaló el fraude en 2006 al firmarlo, que avaló el fraude en 2012 al decir que no había dinero de más en la campaña del PRI, que no había ningún tipo de irregularidad y que hoy sabemos de todo lo que ocurrió con el fraude de Odebrecht, ¿no? Con este soborno millonario de la empresa, de la corruptísima empresa Odebrecht, a la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, él tuvo la decisión sobre esa acusación, Lorenzo Córdoba, y la dejó pasar. Hoy nos damos cuenta de verdaderamente quién es Lorenzo Córdoba, sin ningún afán de yo atacarle, nada, yo ni lo conozco. No conozco a Lorenzo Córdoba, esto es lo que ya ocurrió. Lorenzo Córdoba no ha hablado al respecto, no ha dicho algo sobre, por ejemplo, el fraude en 2012, lo de Odebrecht, no ha dicho algo al respecto. No ha dicho por qué también avaló el fraude en 2006. No ha dicho tampoco Lorenzo Córdoba por qué permitieron tantas irregularidades en la elección pasada en el Estado de México. ¿Por qué permitieron a los delegados estos, que eran parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, llegar a la campaña de su primo, Alfredo del Mazo? Y de la serie de irregularidades con el dinero del presupuesto, no ha dicho algo al respecto. Pero desde ese foro nos dimos cuenta, ese foro en el que condena al populismo, cuál es su verdadera ideología. Y es como, si a usted le gusta el fútbol, y perdone que sea tan bajo con este ejemplo, pero si a usted le gusta el fútbol, pues es como si alguien le va a las Chivas y de pronto se presenta el clásico entre Chivas América, ¿no? Usted le puede ir a las Chivas y usted le puede ir a la América, no hay ningún problema. Pero el árbitro no le puede ir ni a las Chivas ni a la América. O póngale usted que a lo mejor en su corazoncito ese árbitro es americanista o pues es de las Chivas, ¿no? A lo mejor. Pues en su corazoncito tiene que hacerla así, pero cuando llegue a la cancha se quita el sombrero de las Chivas o se quita el sombrero de la América y es árbitro. No es el caso con Lorenzo Córdoba. Al satanizar el populismo que se ha intentado tantas veces desde la derecha, nos damos cuenta que él es parte de esa derecha. El mismo Barack Obama, hace algunos años, corregía en su carota a Enrique Peña Nieto al decirle, no, cabrón, pues espérame, yo soy populista, ¿qué de malo con ser populista? Por ejemplo. Bueno, pues ese señor, Lorenzo Córdoba, desde que es parte de la crítica, gracias a usted, la crítica fiscalizadora de usted, ha estado muy activo en tratar de explicarse de cómo va a pasar él a la historia, porque está pasando la historia por lo que es, por esos fraudes que se avalaron, por esas veces de las que se hizo la vista gorda, disculpe usted. Esa es la imagen, este es el legado de Lorenzo Córdoba y desesperado lo vemos intentando explicarse. Acaba de sacar un video hace algunas horas en la que asegura que esa censura a la mañanera está en la Constitución, lo va a ver y lo va a escuchar. Está en la Constitución desde que Fox la cajeteó. Y disculpe que sea tan escatológico con este ejemplo. Pero intentando, en un esfuerzo desesperado, señoras y señores, de agradar a la población, ataca vamos, no estoy defendiendo tampoco a Fox, pero ataca al presidente Fox, le echa la bolita a Fox, al loquito de Fox, para intentar salvarse de un problemón del problemón en el que está. Y asegura que es por culpa de Fox, porque Fox intentó meterse en las elecciones, más bien se metió en las elecciones, no hicieron algo al respecto, no hay que preguntarle a los pasados consejeros electorales, pero bueno, por eso es que reformaron la ley
y está en la Constitución que los presidentes no pueden meter su cuchara. Vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba para reírnos un ratitito. Vea usted la cara de insatisfacción, de preocupación, de angustia, de un personaje flaco, ojeroso y cansado. Bueno, no tan flaco, ¿no? Pero ojeroso, cansado y sin ilusiones. De ese señor que nos pone la cara de un sujeto muy institucional, pero que en la vida real es bien racista y se burla de los pueblos indígenas. Adelante, doña Ceci, vamos a ver pues esta mentirilla. Hola, ¿qué tal? La decisión que el Consejo General del INE adoptó el viernes pasado de emitir una tutela inhibitoria para que todas y todos los servidores públicos en el país se abstengan de intervenir en la discusión y el debate electoral de cara a los comicios del próximo 6 de junio es congruente con lo que dice el artículo 134 constitucional, con los precedentes que existen y también con la actitud que el Instituto Nacional Electoral ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia de qué partido esté en el gobierno. Además, es congruente con nuestra historia. Busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a pasar. Es decir, que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Entonces, el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones. Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante 4 procesos electorales federales desde entonces. Se trata de reglas que han estado en consecuencia vigentes a lo largo de 3 gobiernos emanados de 3 fuerzas políticas diferentes y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios públicos habían violado el marco constitucional, cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral, o bien con el otorgamiento de medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE. Lorenzo Córdoba sabe que, señoras y señores, por mucho que haga este tipo de discursos preparados, leídos en un prompter, haciendo una declamación muy al estilo Mariana Gómez del Campo, como si se tratara de una poesía en la que, bueno, nos habla de forma más institucional. Lorenzo Córdoba evidentemente sabe que las conferencias de prensa mañaneras son informativas y no propagandísticas. Ahora intenta a capa y espada justificarse. Dice que solamente están siendo congruentes con la ley, que desde el Instituto Nacional Electoral, desde que Fox la cagó, y le insisto, discúlpeme si estoy siendo muy escatológico, pero que desde que Fox la cagó, intentando influir en las elecciones, bueno, influyendo en las elecciones porque lo hizo, se modificó la Constitución para que no ocurriera una vez más. ¿Y qué es lo que están haciendo con López Obrador? Pero si tenemos un presidente que en todo caso denuncia fraudes electorales, que pone sobre la mesa alianzas, pero que en todo caso no está diciendo voten por este o voten por aquel, ¿cuál es el problema? ¿En dónde queda la propaganda? No tiene fundamento esto. Por mucho que nos hable un tipín ahí, con un lenguaje absolutamente iba a decir sabatino, dominguero, con una serie de palabras rebuscadas y que lo trate de interpretar acá como haciéndose el muy institucional, pues es el mismo Lorenzo Córdoba de siempre, al que la gente reconoce, al que la gente comenzó a despreciar desde que, y yo creo que ya lo despreciaban desde antes, desde que fue captado burlándose de los pueblos indígenas. Porque esa es la cara que nos pone, esa cara muy institucional de un señor que habla con gran propiedad y conocimiento de la ley electoral de México. Pero en la realidad es como todos los demás, pues un tipo que habla con una serie de peladeces. Yo también hablo con muchas peladeces, ¿no? Pero con una serie de peladeces y que aparte de todo es racista, discrimina y es un mentiroso. Esa es la realidad. Por más que intente justificarse, él sabe que ese ejercicio de la conferencia de prensa mañanera es informativo, porque hay un diálogo, porque él mismo, como Lorenzo Córdoba, podría ir a la conferencia de prensa mañanera y cuestionar al mismo presidente López Obrador. Sabe que lo podría hacer,
como lo ha hecho Jorge Ramos, una Denise Dresser, una serie de corresponsales de los medios de comunicación tradicionales, bueno, tradicionalmente chayoteriles. Es un diálogo, es un canal de 2 vías en el que hay retroalimentación, información, señoras y señores. No lo entienden para nada. Así. Y mire, le va a mostrar don David, porque oye, fue mencionado, ¿no? Y yo dije, bueno, para como es Fox, seguramente lo vamos a ver quejándose de Lorenzo Córdoba. Pero nada, don David le está mostrando en pantalla la cuenta del expresidente Vicente Fox, quien directamente hace algunas horas, varias horas ya, fue acusado por Lorenzo Córdoba de influir en las elecciones mientras era presidente de la República. Abiertamente, el consejero presidente del INE acusa al expresidente Vicente Fox de influir en las elecciones. Atención, atención. Y Foxito se quedó mudito. No dice nada al respecto. Lo último que trae es retuitea un tal Carlos Elizondo, que habla de los, cosa que vamos a platicarle más adelante, de los servidores de la nación vacunados. Pone ahí un señor hablando de una propuesta de salud. Habla del procurador, ese también les notificaste de la descalificación de la DEA, le pregunta a Gers Manero. Comparte una foto de cuando George Bush lo fue a visitar a su rancho en San Cristóbal. O sea, imagínense. Pero nada de nada, no responde a Lorenzo Córdoba de tan fuerte acusación. Imagínese usted, con todo y que es Lorenzo Córdoba, pues si es el consejero presidente del INE. Oiga, si a mí me acusa de algo Lorenzo Córdoba, de inmediato voy y hago una réplica, ¿no? De inmediato. Pero ahí tiene usted a Vicente Fox, mudo, calladito, calladito. Y le voy a pedir a don David que nos grabe